Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día jueves 26 de febrero del año 2026. Estamos ya prácticamente cerrando 2 días más y cerramos este segundo mes de, de febrero. En medio de todo creo que va a ser un año, empezó un año muy interesante con todos los archivos de Epstein, todo lo que está sucediendo con la guerra en Rusia-Ucrania, la guerra que supuestamente está por estallar entre Israel e Irán y Estados Unidos apoyando a Israel. Honestamente no creo que vaya a estallar esa guerra. Creo que va a aparecer alguien que va a arreglar la situación temporalmente. Creo que la guerra fuerte se le viene a Israel cuando se abra el cuarto sello, que dice el Salmo 83, lo rodearán todas las 10 naciones árabes alrededor de él. Pero una de las cosas que sí me ponen a pensar un poquitito acerca de la profundidad de la corrupción de este país es cómo la justicia, el Departamento de Justicia, el FBI, la CIA, están tan hundidos en la corrupción, lamentablemente, por la era de Biden, que en realidad era la era de Obama. Y la era de Obama también fue una era donde se corrompió la justicia, donde se manejó de tal manera a favor del sistema que se ha venido trabajando de años atrás para poder implantarlo a nivel mundial. La era de Obama y Biden pues trabajó para corromper todo el sistema de justicia. Pero la era de Trump ahora lo están usando para cubrir toda la corrupción que hubo en los días de Obama y de Biden. Y esto solamente nos lleva a resumir que verdaderamente el sistema de justicia en Estados Unidos está corrupto. Lamentablemente tenemos un presidente que solamente piensa en dinero, que por un momento muchos pensamos que iba a hacer justicia, pero no piensa en justicia, él piensa en dinero solamente. Y nos damos cuenta que Estados Unidos está a punto de caer bajo maldición. Está bajo juicios, definitivamente está bajo juicios correctivos, juicios que Dios está utilizando para ver si se vuelven de corazón al Señor. Y suena irónico, en vez suena como una burla el ver que se hagan oraciones en la Casa Blanca, que se lea la Biblia, cuando en realidad es un gobierno corrupto que ahora está encubriendo todos los archivos de Epstein, en donde están encubriendo todo lo que hizo Obama y lo que hizo Biden, y en donde hasta el día de hoy no hay ninguno en la cárcel, no hay alguien que esté pagando por todos sus crímenes, y la justicia la utilizan para el ciudadano y para los inocentes que lamentablemente los están deportando a muchos
quizá algunos de ellos, y no quizá, creo que algunos se lo merecen, porque vinieron a hacer estragos aquí, pero hay gente, hay gente que vino a buscar un mejor medio de vida, con años ya aquí, con familias. La separación de familias es lamentable. Y, y el sistema de justicia se alarde de que están haciendo un mejor Estados Unidos, cuando en realidad el verdadero trasfondo es que es peor. Porque toda la corrupción y la perversión de Obama-Biden ahora lo está encubriendo la era de Trump. Y se acusa mucho a los gobiernos pasados, Obama, Biden, de que eh, ¿cómo se dice? Weaponizaron el sistema de justicia, o sea, lo usaron como un arma para poder trabajar el sistema que están implantando. Weaponizaron, esa es la palabra, usaron como un arma, pero ahora están encubriendo. El nuevo gobierno está encubriendo no solamente todo lo que ellos hicieron, sino casos todavía más fuertes, como es los archivos de Epstein, que derramamiento de sangre, y el derramamiento de sangre trae maldición. Estados Unidos está a punto de ser maldecido si es que este presidente no hace justicia. Pero en medio de todo eso, pensando un poquitito lo serio de los tiempos finales, porque estamos en tiempos finales definitivamente, nos damos cuenta que verdaderamente el hombre, el sistema caído, cada día va peor. Lo lamentable es que ese trabajo que el reino caído ha venido haciendo ha afectado mucho también a la iglesia. Corrientes muy fuertes como la guerra espiritual, corrientes fuertes como el mensaje de la falsa prosperidad, o de la prosperidad. Yo le llamo falsa, pero ellos le llaman mensaje de la prosperidad. Hizo tanto daño al creyente. Pero sumado a ello, la imitación de los dones. El Señor me dijo, el Señor me indicó, la usurpación de ministerios, apóstoles que en realidad no lo son, cuando uno les pasa la lupa por la doctrina, en realidad no lo son, porque el apóstol es probado por la doctrina, no por la cantidad de iglesias ni por la cantidad de gente, sino por la doctrina. La infiltración de la imitación de la alabanza. El querubín era el director de alabanza en los cielos, y sin embargo, al caer, corrompe toda la alabanza. Hay definitivamente una alabanza que viene de Dios, pero al darnos cuenta del trabajo que el diablo ha venido haciendo durante años, y más ahora que sabe que está cerca de ir a parar al lago de fuego, nos damos cuenta que verdaderamente el hombre está dividido en sí mismo. Y el Señor Jesús lo dijo, una casa dividida no prevalece. En los días de Elías, uno de los fenómenos era que el pueblo de Israel estaba dividido, totalmente dividido en su forma de pensar hacia Dios, en su forma de buscar a Dios.
en su forma de servirle a Dios, en su forma de mantener una relación con Dios. Y el fenómeno se vuelve a repetir. Recordemos que Elías es tipo de la iglesia. Y uno de los fenómenos que había en los días de Elías era que la mente del creyente estaba dividida. Primera de Reyes 18:17 dice: y sucedió que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo: ¿eres tú perturbador de Israel? Y él respondió: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido los Baales. Ahora pues, le dice Elías, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la Acera, que comen a la mesa de Jezabel. Acab envió un mensaje a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo? Mira lo que le dice Elías: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, entonces seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Me llamó mucho la atención porque le dice: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Eso quiere decir que el pueblo estaba dividido en sí mismo, imagínense. Sin duda, cuando el Señor Jesús dijo que el diablo vino a dividir, a robar y a destruir, quizá muchos no pensaron en una división personal. Creo que una de las batallas, de los retos y las guerras más fuertes que tienen los ministros, aunque no todos, porque algunos están divididos también, es enfrentarse a un pueblo que tiene un corazón dividido. Porque cuando el corazón está dividido, es un pueblo que cambia de opinión de un día para otro. Es un pueblo que es indeciso. La versión al día, cuando dice ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? La versión al día dice: ¿hasta cuándo vais a seguir indecisos? Es un pueblo que no se decide. Según esta versión, estamos en un tiempo en donde hay pueblo y un buen número, podría decir la mayoría del cristianismo no se decide verdaderamente a seguir a Dios, a buscar a Dios de corazón. Yo no digo que no estén en las iglesias, yo no digo que no pertenezcan a los ministerios, pero es un pueblo que no se decide de corazón a buscar a Dios. Que hoy decide que sí porque se emocionó, pero el día de mañana cambia. Y me preguntaba por un momento, esas cosas que ponen o postean, como dicen en un buen Spanglish, en las redes, en donde hay quienes, especialmente mujeres, se deciden a hacer dieta, ¿verdad? Este año que viene voy a comenzar una dieta, este año que viene voy a ir al gimnasio, este año que viene voy a hacer esto. Y mucho creyente así es. Quizá a finales del 2025 o a principios del 2026, por algo que oyeron, por algo que vieron, por alguna situación que tuvieron, decidieron tomar ciertas decisiones que solamente les duró 2 meses. Ya en febrero va a terminar. Quizá les duró un mes, quizá 15 días, quizá un mes y medio, o quizá hasta el día de hoy, ¿verdad? Quizá hoy cambiaron su decisión. Porque la decisión la tomaron según la carne.
Cuando la decisión se toma según la carne, se cambia de opinión. Cuando la decisión se toma por el Espíritu, el hombre no cambia. Pero como dice esta versión, ¿hasta cuándo vais a seguir indecisos? Un fenómeno muy marcado antes de que Elías fuera arrebatado. Es un fenómeno muy marcado antes de que la iglesia sea arrebatada. La versión Kadosh dice, saltarán, dice, ¿hasta cuándo? Le dice Elías, saltarán de un lado a otro. Y eso implica gente que anda de aquí para allá sin meta, sin visión, sin tener un lugar estable, sin tener un lugar en donde verdaderamente sean fieles, sirvan a Dios con todo su corazón, busquen a Dios con todo su corazón. Hay gente que salta de un lugar a otro en su forma de pensar, en su forma de ver las cosas, porque muchas veces lo proponen según la carne, quizá tal vez por un susto que les dieron, ¿verdad? Decidieron, como los fariseos, cambiar, y sin embargo no lo hicieron de corazón. Por eso es que pasan los días y cambian. La versión castellana dice, ¿hasta cuándo vais a andar cojeando de un lado a otro? Eso quiere decir que mucha gente no está físicamente coja, pero está espiritualmente coja. ¿Por qué? Porque va de un lado para otro. No tiene un caminar firme, no tiene un caminar estable. La versión Oso dice, cojearéis vosotros entre dos pensamientos. Y esto nos lo deja mucho más claro porque nos permite entender que hay gente con dos mentalidades. Como dice Santiago, es gente que es llevada por todo viento. Es gente de doble mentalidad, doble alma, porque un día decide consagrarse a Dios, otro día cambiaron de opinión. Un día decidieron buscar a Dios de todo corazón, otro día dijeron, no, siempre no. La versión lenguaje sencillo dice, ¿por cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios? Quiere decir que cambian a Dios por otro Dios. No necesariamente un Dios espiritual, muchas veces un Dios terreno. Algo que les toma el tiempo de Dios es cambiarlo por otro Dios. Cuando se le dedica más tiempo a algo y se quita a Dios de su lugar. Pero esta versión me amplió mucho más esta enseñanza. La versión Dios habla hoy, edición 2002. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo vais a continuar con este doble juego? ¿Hasta cuándo vais a continuar con este doble juego? Y es que es lamentable ver que estamos en tiempos tan delicados. Mucha gente quizá no lo ve. Mucha gente quizá no puede ver sus actos, no puede ver su cambio de mentalidad, no puede ver que tiene un corazón indeciso, no puede darse cuenta que espiritualmente está cojeando porque no tiene un paso firme en lo que decide. Mucha gente brinca de un lado para otro y verdaderamente mucha gente está jugando al evangelio porque hoy deciden una cosa y luego cambian. Y repito, quizá como esa gente que decide el 2026 voy a empezar mi dieta, el 2026
voy a hacer esto, el 2026 voy a hacer lo otro. Pero nomás se quedó en un dicho. Quizá a nivel espiritual algunos decidieron, quizá por algo que oyeron, por algo que sintieron, quizá porque los asustaron, quizá porque los asustaron con algo fuerte que venía sobre la tierra o que Dios iba a hacer en este año. Decidieron por un momento tomar una decisión que solamente les duró 10 días, 15, 20, un mes, mes y medio, o quizá el día de hoy, o quizá les va a durar hasta que termine este mes, ¿no? Y cambiaron de opinión, cambiaron de decisión. Y así como en los días de Elías, que les dice: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Hay gente que está dividida en sí mismo. Y eso es peligrosísimo, peligrosísimo. Porque una casa dividida no prevalece. Su caída viene tarde que temprano. Una de las cosas que el Señor me habló para este año fue precisamente eso. Que este año iba a ser un año de levantamientos y de caídas. Y mucha gente que está dividida definitivamente es la que va a caer. Lo digo con todo temor. Cuando el corazón está dividido, cuando el corazón es indeciso, cuando el corazón tiene dos clases de pensamientos, cuando el corazón no se decide en realidad a buscar a Dios seriamente, pues sin duda está jugando. Este año es un año de caídas y de levantamientos. Dios va a levantar a muchos, pero también muchos van a caer. Pero no es que Dios los vaya a botar, porque el que cae de su propia concupiscencia cae, dice Santiago. Dios va a levantar a los que va a levantar definitivamente. Pero Dios no va a caer, empujar a otros para que caigan. El hombre cae solo. La mujer cae por sí sola, de su propia concupiscencia. ¿Por qué? Porque su corazón está dividido. Su mente está dividida. Sus decisiones no son firmes. Hoy deciden una cosa, mañana cambian de opinión. Su paso no es firme, no es sólido, porque andan cojeando de un lado a otro, como dice una versión, o andan saltando de un lado a otro, o cambian de Dios. Tienen tiempo para todas las cosas menos para Dios. Entonces automáticamente les cambiaron de Dios. Y estamos, amados hermanos, en medio de una generación tan pusilánime, una generación tan débil, en donde podemos ver la mentalidad de esta presente generación. Una generación que no sabe ni lo que quiere. ¿Por qué? Porque hoy se deciden por una cosa, mañana cambian de opinión. Quizá decidieron algo entrando el año y pasaron los días y cambiaron de opinión. Quizá decidieron renunciar a algo, pero pasaron los días y lo volvieron a retomar. Quizá decidieron tomar algo y pasaron los días y decidieron mejor dejarlo por un lado. Porque es una generación, me decía el Espíritu, que está dividida en sí mismo. Y eso es lo que provoca las caídas. Porque el corazón está dividido. Vuelvo a retomar las palabras de nuestro amado Corderito Pascual. Una casa dividida no prevalece. Un reino dividido no prevalece. Estamos viendo una generación que no sabe ni lo que quiere. Estamos, que aparte de ser una generación de cristal, porque es una generación de cristal,
que se ofende con la verdad. Se ofende con la verdad. Es una generación totalmente dependiente de otros. No saben hacer nada, quieren que todo se les haga. Pero eso no es lo peor. Es una generación sin metas, sin proyecto, sin visión, que vive de la fantasía, de lo no real. Vive de las fantasías, vive de los sueños. Es como el glotón, una generación glotona. Yo siempre creí que el glotón era el que comía mucho, hasta que investigué y el glotón es aquel que sueña con cosas grandes pero no hace nada por conseguirlas. Y quizá alguien diga, bueno, pues quizá yo me estoy esforzando por mi futuro. Sí, pero ¿cuál futuro? Porque hay quienes se esfuerzan por un futuro terreno. Pero, ¿y lo espiritual? No hay metas, no hay anhelos, no hay proyectos. Es una generación que vive de la fantasía. Una generación sin retos, sin decisiones sólidas y verdaderas. Una generación sin fundamentos que sostengan su futuro espiritual. Una generación que no tiene fundamentos, bases sólidas, columnas que sostengan su relación para con Dios. Una generación inclinada a la maldad y a lo perverso. Pero no me refiero solamente a las cosas terrenas, sino es una generación que solo piensa en las cosas de la tierra y que de vez en cuando le queda tiempo, piensa en su futuro eterno. Una generación que no se inclina a lo espiritual. Son esclavos de una mente y un corazón dividido. Esclavos de una mente y un corazón depravado. Esclavos de una mente y un corazón que hoy quiere una cosa y mañana lo cambia. Esclavos de una mente y un corazón que vive de la fantasía. Esclavos de una mente y un corazón dividido. Y eso es delicadísimo. Delicadísimo porque ahora entiendo por qué el Espíritu me dijo que este año iba a ser el levantamiento y caída de muchos. Porque el 2026 recibió a una iglesia con un corazón dividido. Hoy dice sí, mañana dice no. Hoy toma una decisión y mañana cambia. Y repito, comenzaron 2026 con alguna decisión y solo les duró unos días o quizá estos 2 meses, enero y febrero. Es una generación que, como dice la versión Dios habla hoy, ¿hasta cuándo vais a continuar con este doble juego? Entonces esto nos permite a nosotros entender que al igual que los días de Elías, el pueblo de Israel estaba dividido entre dos opiniones, entre dos pensamientos. Era una generación indecisa, a tal grado que Elías les tuvo que decir, bueno, si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, pues síganle a él. Y no me refiero a la gente del mundo, me refiero al cristiano. Gente que va a las iglesias, gente que aplaude y danza y predica y toca y canta y sirve y da su sobre, pero en su decisión de buscar al Señor lo hacen por una emoción del alma, carnal más que todo. Porque cuando alguien cambia es porque su decisión la tomó carnal. Pablo lo dijo. ¿O acaso decidí esto conforme a la carne para que en mí haya el sí sí y el no no? Pues quiere decir que si hay sí y no,
es un cambio producido por la carne, quizá con el caso de Juan el Bautista. Antes de la primera venida del Señor estaba Juan el Bautista, y muchos iban al bautismo por miedo. Le dijo Juan el Bautista, bueno, ¿por qué camada de víboras? Le dijo. Juan era muy fuerte en su mensaje, pero lo definía a muchos, claro. Como diciéndole, ustedes van al bautismo por miedo. Entonces, algunos tomaron ciertas decisiones por miedo. Por miedo. Pero eso no cambia dentro de ellos si la decisión la tomaron por miedo y no la tomaron porque verdaderamente aman al Señor. El corazón sigue dividido. Porque, repito, por tercera vez, un reino dividido no prevalece. Una casa dividida no prevalece. Y resuena en mi espíritu lo que el Señor me acaba de decir, que este año es un año de que muchos corazones tienen que sincerarse consigo mismos, porque están divididos, son indecisos. ¿Hasta cuándo? Dice, cojearéis, dice la versión Oso, entre dos pensamientos. ¿Hasta cuándo seguiréis indecisos? Entonces nos damos cuenta de que estamos en medio de una generación cristiana que está viviendo una vida doble, en el sentido de que hoy dicen una cosa y mañana cambian de opinión. Y es triste porque vemos en el mundo, repito, lo que sucede, lo que está sucediendo en Estados Unidos, la era Obama-Biden, que weaponizó, usó como arma todo el sistema de justicia para beneficio del propósito de gobernar el mundo. Y aparece Trump en la escena, y lejos de hacer justicia, cubre todo lo que ellos hicieron. Y es ridículo ver por ejemplo, a Hillary Clinton testificar en el Congreso y decir que ella nunca conoció a Epstein, que ni siquiera sabe ni qué pasó, y que apenas empieza a escuchar de Epstein. Con su marido estaba metido en todo ese asunto. Y podemos ver un gobierno ahora que encubre y protege la injusticia. Porque está dividido todo se está dividiendo. Lo falso con lo verdadero, la mentira, hermano, está separando la verdad, lo falso y lo verdadero. Una separación, al final, dos iglesias, la falsa y la verdadera, dos reinos, el de la luz, de las tinieblas. Pero todo eso es bueno que se esté separando, pero el problema es cuando el creyente está dividido en sí mismo, y ese es el asunto. El tomar una decisión en algo y luego volver otra vez a lo mismo es estar jugando. El mismo fenómeno sucedió en el desierto con el pueblo de Israel.
1 Corintios 11 dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No después idólatras como fueron algunos de ellos, según es escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Otras versiones dicen a divertirse. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. El verso 11 dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. El verso 8 después dice, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y en un día cayeron 23,000, ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas para nuestra enseñanza, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Estamos, amados hermanos, en medio de una generación que está jugando con su vida espiritual y está jugando con su salvación. Y es un camino peligroso, la forma en que muchos están caminando porque están divididos en sí mismos. Exactamente lo que sucedió en los días de Elías. Estaban divididos entre dos opiniones. Estaban divididos entre dos pensamientos. Indecisos, saltando de un lugar a otro, cojeando de un lugar a otro, cambiando de Dios. Y quizá alguien diga, pues yo no voy a cambiar a mi Dios. Sí, pero no le das tiempo a Dios. Inviertes tiempo en otras cosas y en Dios no inviertes tiempo. Entonces lo suplantaste por otro Dios. Y esta versión, la versión Dios habla hoy, ¿hasta cuándo vais a continuar con este doble juego? Yo voy terminando con esto, porque lo que me revolucionó mi ser es poder ver que en un buen sector de la iglesia, y podría yo decir 3/4 partes de la iglesia, tienen esa mentalidad, una doble mentalidad, cambian de decisiones a cada rato, se sientan a comer y a beber y se ponen a jugar, o sea, no toman en serio las cosas de Dios. Y poder darme cuenta que hay quienes comenzaron el 2026 con cambios que solo les duraron algunos días. Considera lo que digo y que Dios le dé entendimiento. Hoy es una buena noche para, si alguien no conoce a Cristo, ábrele tu corazón y dile, Señor, quiero buscarte, quiero seguirte, quiero que me perdones mis pecados, quiero que me laves con tu sangre, quiero estar cerca de ti. Y Dios está en la mejor disposición de salvarte. Jesús
todavía tiene sus brazos abiertos. Un buen tiempo para volverte a Él de todo corazón. Si hubiera alguien que se ha alejado del Señor, alejarse no necesariamente es ya no congregarte. Pero es triste y lamentable ver gente en las iglesias y que su corazón está lejos de Dios. Están jugando al evangelio solamente. El corazón está dividido entre dos pensamientos. Deciden una cosa, pero como la decidieron según la carne, cambiaron de opinión. Es tiempo de volverse al Señor de todo corazón. Los tiempos son difíciles. Creo que es un peligro muy serio cuando un corazón está dividido en sí mismo, porque su caída es inminente. Aparte de ellos, porque están jugando al evangelio. Y si hubiera alguien que está enfermo, dile: Señor, sáname. No quiero jugar contigo, tú verdaderamente moriste en serio por mí. Derramaste tu sangre, me amaste hasta la muerte. No te puedo pagar con jugar con los santos. Termino con esto. Cuida tu vida en el temor de Dios, cuida tu salvación con temor y temblor. Cuida tu relación con el precioso Espíritu de Dios y con su palabra, que es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Amplifica tu teléfono y comparte con tus contactos. Duran 30 días. Los mensajes y los borran, lamentablemente. Pero no quiero despedirme sin decir de nuevo esto. Estamos en medio de una generación cristiana que está jugando con su vida espiritual y con su salvación. Hay que tener cuidado. Cuídense mucho, Dios me los bendiga. El día de mañana estaremos aproximadamente 8:30 de la noche desde la iglesia aquí en Carolina del Sur. Bendiciones, amado pueblo.